Empezamos la clase pues para quinto de secundaria, el curso de biología. Hoy día vamos a hablar sobre las proteínas, lo importante que son las proteínas. La clase pasada, como les decía, habíamos hablado sobre los lípidos y los carbohidratos, su importancia. Y hoy día vamos a hablar entonces sobre las proteínas, ¿no? Vamos a ver cómo están constituidas las proteínas. Vamos a ver cuáles son sus funciones, su importancia en el organismo, ¿no? En el organismo humano. De eso nos vamos a ocupar ahora. Entonces, a ver. Ese es un redoble de tambores, chicos, ¿ya? A ver, vamos a ver. Entonces hoy día, como les decía, empezamos con las proteínas, ¿no? Recuerden, jóvenes, que las biomoléculas o moléculas orgánicas están formadas por dos grupos, ¿no? Las inorgánicas, donde están el agua, los gases, las sales minerales, y las orgánicas, donde están pues los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Justamente en la clase pasada habíamos visto glúcidos, habíamos visto, o sea, azúcares, y habíamos visto proteínas, y ahora vamos a ver ácidos, habíamos visto ácidos nucleicos, hoy día vamos a ver proteínas, ¿ya? A ver. Ya saben, pues dentro de las inorgánicas tenemos el agua, los gases y los sales minerales que ya hemos visto, ¿no? A ver. Ahí recordemos, a ver, observen el mapa conceptual. ¿Qué observan ahí? A ver. Tenemos la materia viva, dice, la materia viva está formada por bioelementos primarios, secundarios. Ya saben, pues los primarios son los que se encuentran en mayor cantidad, ¿no? Los secundarios son los que se encuentran en menor cantidad, y los oligoelementos los que se encuentran en pequeñísimas cantidades, ¿no? Entonces, los bioelementos, pues por enlaces químicos, se unen los átomos para formar las biomoléculas, ¿no? Y las biomoléculas, a su vez, se clasifican en inorgánicas y orgánicas, ¿no? Inorgánicas tenemos el agua y las sales minerales, y las orgánicas tenemos los azúcares, las proteínas, las grasas y los ácidos nucleicos, ¿no? Y tenemos, dentro de las biomoléculas, tenemos, dentro de las funciones, ¿no? Tenemos estructurales, energéticas y dinámicas. A ver. Tenemos ahí el CHON, ¿no? A ver, lean, más o menos, para que recuerden la importancia de cada elemento, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? Entonces.
Ya, jóvenes, a ver. Seguimos. Ya, entonces, jóvenes, entramos ahora de lleno a las proteínas. Miren, las proteínas son compuestos orgánicos cuaternarios, ¿no? ¿Por qué se llaman cuaternarios? Porque están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? Por eso se llaman cuaternarios. ¿Ya? Pueden presentar también azufre y fósforo, ¿no? En algunos casos magnesio, cobre, ¿no? Las unidades constitutivas de las proteínas son los aminoácidos. Entonces, las proteínas vienen a ser moléculas gigantes formadas por la unión de miles de moléculas de aminoácidos. ¿Ya? Entonces, la unidad constitutiva de las proteínas son los aminoácidos. ¿Y qué cosas son los aminoácidos? Vamos a ver ahorita. Miren, las proteínas cuando forman cadenas muy pequeñas se le llaman péptidos, ¿no? Más o menos entre 8 o 9 aminoácidos se les llama péptidos, ¿ya? Cuando pasan los 10 aminoácidos, más o menos de 10 hasta 99, más o menos, ya se le llama polipéptidos. O algunos le llaman péptidos, ¿no? Eso también varía de acuerdo a los libros, ¿no? Por ejemplo, acá dice hasta menor de 10 aminoácidos se le llama oligopéptidos. O sea, cadenas muy pequeñas, ¿no? Cuando son mayores de 10 aminoácidos se le llama polipéptido, y cuando ya son más de 50 aminoácidos, ya estamos hablando de cadenas polipeptídicas o proteínas propiamente, ¿no? Ya. Ahí está el aminoácido. Esa es la molécula llamada aminoácido. Entonces, la unión de muchas muchas de estas moléculas son las que forman eh, las proteínas, la unión de aminoácidos. Ahora, ¿cómo se unen los aminoácidos? Mediante enlaces peptídicos. Mediante enlaces peptídicos. Y entonces, el aminoácido, miren, en un extremo tiene el grupo amino, el otro tiene el grupo carboxilo, y entonces este es el grupo amino y este es el grupo carboxilo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es una molécula de aminoácido. Miren, existen en total 20 aminoácidos. ¿Ya? Los 20 aminoácidos, ya, acá tenemos, por ejemplo, estos son sus nombres, ¿no? La alanina, la valine, la leucina, la isoleucina, la prolina, la metionina, el, el fenilalanina, el triptofano, la glicina, la serina, la tirosina, la glutamina, el ácido aspartico, asparagina, cisteína, treonina, ¿ya? El ácido glutámico, la lisina, la arginina y la histidina. O sea, son 20 aminoácidos. 20 aminoácidos. Entonces, esos son los aminoácidos que forman las proteínas. ¿Ven, chicos? Vamos a... Ya, entonces, ahí dice, ¿no? En disolución acuosa, los aminoácidos tienen un comportamiento anfotérico. Eso significa que tienen moléculas con carga, ¿no? Con carga eléctrica. Ya, tienen un extremo, dice, se comportan como un ácido liberando protones,
por el extremo carboxílico y como base, ¿no? Captando protones en el grupo amino, ¿no? Mira, ahí está cómo se unen los aminoácidos para formar las proteínas, mire. Por ejemplo, acá dice, los péptidos están formados por la unión de aminoácidos mediante un enlace peptídico. Entonces, el grupo carboxilo, ya, con el grupo amino, miren, acá este OH ya se une con uno de los hidrógenos y forma esto de acá que se llama el enlace peptídico, ¿no? Con la pérdida de una molécula de agua. Entonces, así se van uniendo los aminoácidos para formar las largas cadenas de proteína, ¿no? Por eso dice, es un enlace covalente que se establece entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente, ¿no? O sea, que vemos. Y acá, ¿no? Vemos el grupo carboxilo con el grupo amino, ¿no? Forma un enlace peptídico. Y por eso dice, ¿no? Ya dice, vamos a ver. Y ahora miren, vamos a ver ahora cómo se organizan las proteínas, ¿no? Miren, cuando los aminoácidos forman cadenas, así un aminoácido tras otro, ¿no? Por ejemplo, acá vemos alanina, arginina, etcétera, ¿no? Asparagina, cistina, gluteína, glicina, etcétera. Se unen así formando una cadena, ¿ya? El simple se llama estructura primaria, ¿no? ¿Ya? ¿Se está viendo la diapositiva, chicos? Sí, profesor. Está viendo, ¿no? Ya. ¿Qué dice, por ejemplo, ahí? Niveles de organización. Ya. Dice, ¿qué estructura dice? Estructura secundaria. Ya, listo. Entonces, miren, cuando las proteínas se forman como resortes, ya se pliegan entre sí formando un resorte, estamos frente a una estructura secundaria, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos ejemplo el hélice alfa de la queratina y la hoja plegada beta del colágeno, ¿no? Ya tenemos ya la estructura secundaria y tenemos el colágeno, por ejemplo, ¿no? Ya. Tenemos la fibroina de seda, la tela de araña, estructura secundaria. Ya, ante una estructura terciaria, jóvenes, ya es ya, una estructura terciaria
la obtenemos cuando ese resorte de la estructura secundaria lo doblamos sobre sí mismo, ¿no? Y aparecen estos puentes, enlaces disulfuro, ¿ya? Y puentes de hidrógeno, ya, como a manera de amarres, ¿no? Ya, entonces, cuando aparece eso, ya estamos frente a una estructura terciaria, ¿no? Ahí tenemos ejemplo de estructura terciaria, la mioglobina, ¿no? La mioglobina, que es la proteína de los músculos, ¿ya? Y la ribonucleasa pancreática bovina, que es una enzima que la encontramos en el páncreas de los bóvidos, ¿no? De las vacas, de los toros, ¿ya? Ahí tenemos ejemplo eh, de proteínas terciarias, ¿no? Dice, esta conformación globular ya facilita la solubilidad en agua y así realizar funciones de transporte, enzimáticas, hormonales, ¿no? Joven, si me preguntan a mí cuál es el componente más abundante de los seres vivos, ya su composición son las proteínas, ¿ya? Las proteínas, ¿ya? Esos son los, ¿por qué? Porque las proteínas pues forman los huesos, no forman los músculos, no forman la piel, ¿no? La mayor parte de los tejidos ya están formados por proteínas, ¿no? Entonces, ese es el componente más abundante, la proteína, ¿ya? Entonces, la estructura terciaria presenta, como le digo, enlaces disulfuro y puentes de hidrógeno. Ya, miren, cuando logramos una estructura cuaternaria, ya, una estructura cuaternaria la logramos ya, a ver, cuando unimos, jóvenes, dos o más estructuras terciarias, ¿no? Tenemos una estructura cuaternaria. ¿Ven ahí la estructura cuaternaria? ¿Ven o no? Ahí está. Ya. Mire, la estructura cuaternaria, jóvenes, se logra cuando se unen dos o más estructuras terciarias, ¿no? Ya, el ejemplo típico por ejemplo, acá tenemos la hemoglobina, ¿no? Entonces, la unión de, miren, cuatro estructuras terciarias, ya dos cadenas tipo alfa y dos cadenas tipo beta, con un grupo o un átomo de hierro, ya estamos frente a una estructura cuaternaria, ¿no? Entonces, por eso dice, y con enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno y enlaces de disulfuro, ¿no? Entonces, dice, esta estructura informa de la unión mediante enlaces débiles de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria. Entonces, la unión de varias estructuras terciarias me van a formar una estructura cuaternaria, ¿no? Ya, entonces tenemos ahí como ejemplo la hemoglobina. ¿Dónde se encuentra la hemoglobina? En la sangre. En la sangre, ¿no es cierto? Es la que lleva el oxígeno a las células, ¿no? En los glóbulos rojos, ¿no? Ya, jóvenes, miren, en realidad las proteínas tienen varias funciones, ¿no? ¿Ya? Miren, funcionan formando anticuerpos,
¿no? Funcionan formando enzimas, ¿ya? También forman la mayor parte de las hormonas. O sea, la mayor parte de las hormonas están formadas por proteínas, ¿no? Ya, forman, como le digo, la mayor parte de las estructuras del cuerpo, ¿no? Forman piel, pelos, uñas, plumas, ¿no? Forman proteínas de movimiento, actina, miosina, ¿ya? Cuando por la acción del calor las cadenas de proteínas se descomponen, a eso se le llama desnaturalización, ¿no? Y ahora, ¿cómo se clasifican las proteínas? Vamos a ver. Se clasifican en holoproteínas cuando están formadas solamente por aminoácidos, ¿no? Y heteroproteínas cuando están formadas por, además de aminoácidos, tienen otro tipo de moléculas, ¿no? Pueden ser grasas, pueden ser átomos de otros metales, ¿no? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, hierro, magnesio, etcétera, ¿no? Por su forma pueden ser globulares, como la ordeína de la cebada, las gluteninas del trigo, la ceroalbúmina, la albúmina del suero de la sangre, la albúmina del huevo, la albúmina de la leche, tienen formas globulares, ¿no? Los mismos anticuerpos también, ¿no? Los anticuerpos. Vamos a ver. Ya. Ya. A ver. Ya. Entonces ahí estamos, ya. Ya, ahora las proteínas pueden ser fibrosas. ¿Cuándo son fibrosas? Cuando presentan así forma de fibra, como su mismo nombre lo dice, como si fueran hilos, ¿no? Ya. Ahí tenemos el colágeno, la queratina, la elastina, la fibroina de seda, etc. Y las heteroproteínas son aquellas pues que están formadas por además de aminoácidos, están formados también por otro tipo de moléculas, ¿no? Además de aminoácidos. Ahí tenemos las mucoproteínas, no tenemos los anticuerpos, la ribonucleasa, etcétera, ¿no? Las lipoproteínas, por ejemplo, son proteínas unidas con grasas, ¿no? Con lípidos. Las nucleoproteínas. ¿Ya? Proteínas unidas con ácidos nucleicos, ¿no? Por ejemplo, lo encontramos en la cromatina, en el núcleo de las células, ¿no? Las proteínas histónicas unidas con los ácidos nucleicos, con el ADN, ¿no? Y en los ribosomas también. Encontramos ARN, ¿no? Unido a proteínas, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos algunas funciones estructurales de las proteínas, ¿no? Ya, forman estructuras de membrana, forman los cromosomas, por ejemplo, las histonas, forman el tejido conjuntivo, los cartílagos, tejido cartilaginoso, ahí está el colágeno que forma también la piel, tejido cartilaginoso, la elastina también que forma el tejido cartilaginoso, la queratina, ¿no? Que forma parte de la piel, pelos, uñas, plumas, cuernos de animales, ¿no?
¿ya? Entonces, miren todas las funciones que cumplen las proteínas, chicos. Ah, función de defensa, también forma los anticuerpos, ¿no? Ajá. ¿Ya? Función de transporte. Ahí está la hemoglobina que transporta oxígeno y nutrientes a las células, ¿no? En la mioglobina, ¿no? En los músculos, los citocromos, que son proteínas de transporte de electrones, protones, ¿no? Funciones de reserva, por ejemplo, en la clara de huevo, la ovoalbúmina, ¿no? En la gliadina, en el grano de trigo, la lactoalbúmina, en la leche, ¿no? ¿Ya, chicos? Y entonces ahora, ¿hay alguna pregunta? Están llegando muy tarde, ¿eh? Creo que tengo que estar aceptando ahí, a ver. A ver, chicos, ya, a ver. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya, entonces vamos a entrar a la práctica, ¿eh? A ver, vamos a ver. A ver, yo les voy a ayudar. A ver, vamos a ver. Ya, a ver, dice. Dice, a ver, dice, es una proteína de función contráctil. A ver, ¿cuál sería? Es una proteína de función, se refiere a que permite las contracciones, ¿no? Y ahí le vamos a poner al costado. Es, jóvenes, les digo, para su información, en este caso es la actina, ¿ya? Sería la letra, ¿qué letra? La B. La B, ¿no? Ya, la B. Es una proteína que entra presente en los músculos, ¿no? En los músculos, en los centriolos, en el citoesqueleto, ¿no? Tiene que ver con los movimientos, la división celular, en procesos de fagocitosis, etcétera, ¿no? Movimiento de los músculos, etcétera. A ver, son proteínas relacionadas con el metabolismo celular. La B. A ver, son proteínas relacionadas con el metabolismo celular. Anticuerpos, enzimas, citocromo, miosina, mioglobina. A ver, anticuerpo es defensa, citocromo es transporte, miosina es contracción, mioglobina es contracción. Muy bien, las enzimas, claro, tiene que ver con las reacciones químicas, ¿no? Ya. La letra B, ¿no? La letra B. A ver, pensemos la siguiente, a ver. Y a ver, ¿cuál sería la respuesta de la letra, a ver, la 3, a ver? Anticuerpos. ¿A? Anticuerpos. Ah, la defensa, muy bien. Anticuerpo, ya ves, ya se dieron cuenta. Sería anticuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué sería? La letra sería la letra A. A. La letra A, muy bien. Pasemos a la siguiente, a ver. Dice, el enlace que une aminoácidos se llama, yo les dije, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los enlaces que
se presentan entre los aminoácidos? Enlace peptídico. Muy bien, enlace peptídico. ¿Ya? Recuerden que los azúcares eran enlace glucosídico, ¿no? A ver. Vamos a ver acá. A ver acá. Es considerada una proteína simple, o sea, aquella que solamente presenta aminoácidos. ¿Cuál sería? A ver. Colágeno, hemoglobina, citocromo, hemocianina, mioglobina. Colágeno. Muy bien, el colágeno. Esa es una proteína simple, solamente presenta aminoácidos, ¿no? Y tiene una forma de un doble resorte, ¿no? Ya. Una hoja plegada beta, ¿no? Muy bien. Estructura secundaria. A ver, las enzimas se caracterizan por, excepto, dice, disminuye la energía de activación, acelera la reacción, actúan en bajas concentraciones, se desnaturalizan, son inespecíficas. ¿Qué creen ustedes? Jóvenes, las enzimas son sustancias, son proteínas, ¿no? Que tienen la propiedad de acelerar o retardar la velocidad de las reacciones químicas, ¿no? O sea, o bien la hacen más veloz o bien las retardan, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, tiene varias características, ¿no? Son reutilizables, ¿no? Actúan sobre determinados sustratos, o sea, son muy específicas, ¿no? O sea, por decir, una enzima que actúa sobre una proteína no puede actuar sobre una grasa, ¿no? Entonces, una proteasa actúa sobre proteínas nomás. Una lipasa actúa sobre grasas. Entonces, son altamente específicas. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería entonces? Si son altamente específicas, ¿cuál sería? La E. Claro, sí, pues, ¿no? Ahí dice son inespecíficas. Son especiales para un determinado tipo de sustancia, ¿no? Muy bien. A ver, dice, son parte del aminoácido, excepto, a ver, ¿cuál sería? Carbono alfa, grupo amino, grupo carboxilo, grupo variable o radical, grupo fosfato. ¿Mm? ¿Cuál sería? Ahí sería el grupo fos. El Grupo fosfato. Porque ese grupo fosfato está en los nucleótidos de los ácidos nucleicos, no está en las proteínas. Vamos a ver el siguiente. A ver, dice. En la estructura terciaria de una proteína, el enlace característico es el puente de hidrógeno, covalente doble, puente disulfuro, covalente simple, puente salino. Antes disulfuro. Claro, en enlace disulfuro, ¿no? Ahí aparecen ya los enlaces disulfuro, muy bien. Sería la letra C, ¿no? Sí. A ver, siguiente. Estoy llegando muy tarde. A ver, dice, la información genética está contenida en, como adelanto de la próxima clase, ¿dónde está contenida? El ADN. En el ADN, ¿no? El ácido desoxirribonucleico, muy bien. Es la base nitrogenada exclusiva del ARN. ¿Quién sabe? A ver.
Ya. En ese caso les voy a ayudar, jóvenes, es el uracilo, ¿ya? El uracilo es la única que se encuentra en el ARN, ¿no? Sería la letra E. Ya, chicos, entonces, gracias por la atención. Ya, estamos viendo ya la próxima clase. Estudien, ¿ah? ¿Ya? ¿Ya, chicos? Sí, profesor. Ya. Ya nos vemos entonces. Cuídense. Hasta luego, profesor. Ya, nos vemos. Hasta luego. Chao, profe. Ya.